Ya estamos de regreso con más de A Diario Vespertino. Esta tarde nos acompaña la profesora Yamilet Taylor. Ella es estimuladora visual en la extensión del Instituto Panameño de Habilitación Especial en la provincia de Chiriquí. Vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante, la estimulación y la importancia en los niños con esta discapacidad. Y gracias por acompañarnos esta tarde, profesora. Algo que me llama la atención es que hoy, para poder mantenernos al ritmo o a un ritmo, pudiéramos decirlo así, de educación a distancia, dependemos mucho de estas plataformas como Zoom, como Meet, que nos conectan. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen esta dificultad o esta limitación visual para poder continuar con sus clases a distancia? Creo que se genera otra barrera. ¿Y cómo se Bien. abordan estos temas con estos niños que están pues adaptándose, no solamente a esta educación a distancia, sino también que a través de plataformas que de por sí, de alguna u otra manera, necesitan pues la capacidad de poder ver? Así Bienvenida, es. gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado Magdiel. Un placer estar con ustedes compartiendo tanta información de importancia para toda la población en general. Como usted dijo, es un gran reto en esto de la virtualidad por efectos de la pandemia, estar en comunicación con nuestros estudiantes, ¿sí? Lo importante aquí es siempre estar de la mano con el padre de familia. El padre de familia es muy importante en cuanto a la realización de las actividades que nosotros queremos realizar con nuestros niños y con los demás compañeros docentes también para darles las orientaciones, para hacer los ajustes razonables. Como usted bien ha dicho, pues nosotros utilizamos todos estos dispositivos, los celulares, las computadoras, para poder acercarnos al padre de familia y al estudiante. Lo importante es darle las orientaciones necesarias con el uso de estos equipos tecnológicos, sobre todo para no perjudicar más su visión, sino darle un uso eficaz para cada estudiante, dependiendo de la necesidad de cada uno y de las deficiencias que pueda presentar el estudiante. Claro, porque no necesariamente todos tienen el mismo grado quizás de dificultad visual, algunos un poco más, diríamos, un poco más fuerte que otros, ¿no? En ese Así es. sentido, ¿cómo se adaptan esos mecanismos para poder hacer que la información llegue, o sea, de acuerdo o vaya consona con la situación? Porque, por ejemplo, en una aula de clase es un poco más sencillo porque se puede tratar con cada niño de forma un poco más personal. Usted mencionaba el apoyo de los padres, pero no es la misma, quizás los mismos talleres o los mismos mecanismos para cada padre, para que ellos puedan impartírselo a sus hijos. ¿Cómo se hace en ese caso? Así es, por eso nosotros implementamos lo que es la valoración funcional de la visión de nuestros estudiantes. Debemos estar claros cuáles son las limitaciones que tiene y cuál es su discapacidad, ¿sí? Primordial, y cuáles son las necesidades que él tiene para poder tener una comunicación, para poder accesar a la información. Nosotros tenemos varias formas de transmitir lo que queremos a los estudiantes, no solo por vía Zoom o por el celular o por la computadora. También enviamos correos a los padres de familia con los contenidos de las actividades que nosotros queremos que ellos desarrollen en casa, pero siempre dándoles las orientaciones de vida de cómo van a implementar este estímulo al estudiante. También tenemos la atención a distancia, sí, pero en algunos casos necesitamos hacerlo presencial con la debida medida de bioseguridad, ¿sí? Porque todos los estudiantes, pues como usted bien lo dice, no tienen el mismo nivel ni el grado de visión. Entonces debemos hacer los ajustes necesarios para que él acceda a la información. Una de las cosas que también me llama siempre la atención cuando se habla sobre todo de educación es la misma reacción de los estudiantes, de cómo los estudiantes asimilan el conocimiento y más en estos tiempos en el que se ha hecho un poco pues retador poder no solamente llevar la información, no solamente llevar adelante el proceso de aprendizaje, sino también interiorizar esos conocimientos y aplicarlos. ¿Cómo se han envuelto los estudiantes dentro de esta o este mecanismo
que involucra ahora a los padres, no solamente a los docentes. Creo que antes de la pandemia era un poco la relación más docente-estudiante. Hoy día pues se ha visto la involucración de los padres en el proceso de enseñanza. Sí, el padre de familia juega un rol muy importante en este proceso de educación ahora a distancia, ¿sí? Pero tenemos que también tener en cuenta que la atención de nosotros es en edades de 0 a 7 años, estimulación visual, y pues entonces se le dan las orientaciones al padre de efectuar esa estimulación en casa con los métodos y los test necesarios, pero también con los implementos, con los recursos con los que él cuenta en casa. Porque no son los mismos recursos con los que nosotros contamos en el centro, que son más tecnológicos, que tienen mucho más impacto con el estudiante. Pues nosotros hemos tenido que adaptar todos esos recursos con los recursos que los padres tengan en casa. Entonces también tenemos la atención de los estudiantes con una valoración que están en inclusión, que son de 8 a 18 años, que sí pueden tener pues una interacción más sincrónica con nosotros, que pueden interactuar por medio del celular o con la computadora, con los debidos ajustes necesarios. Entonces, pues por eso es que el padre tiene un rol muy importante en lo que es en la estimulación visual en las primeras etapas de vida del niño. Profesora, cuéntenos un poco acerca de esto de estimulación visual. ¿Qué involucra y cuáles son los resultados que se esperan alcanzar a través de este tipo de, pues valga la redundancia, estimulación? Así es. La estimulación visual es la importancia, la oportunidad que nosotros le damos a las personas con discapacidad visual de darle sentido a lo que ven, para interpretar su entorno. Entonces lo hacemos por medio de actividades secuenciales de experiencias visuales a través de estímulos, de una manera ordenada y sistemática. Cuanto más utilizan la visión nuestros estudiantes, mayor va a ser la probabilidad de un mejor funcionamiento visual. No solamente en la etapa escolar, sino en lo personal y en un futuro trabajo que ellos puedan tener. Entonces, pues lo importante es que ellos le den valor, que le den la importancia de lo que están viendo. Este es nuestro trabajo, ¿no? Hacerles ver todo su entorno de una forma más amplia, porque muchos de los estudiantes que nosotros tenemos, pues, por sus problemas visuales, no ven todo el objeto. Entonces, nosotros tenemos que hacerle una adecuación para que ellos puedan ver el todo. Okay, estamos hablando entonces precisamente de aquellos que tienen cierta capacidad visual reducida, no llegan hasta quizás ese nivel de ceguera, sino que pueden ver. Y es importante eso que usted menciona porque desde muy pequeño, desde los 0 años, ya se puede empezar a estimular algo que es muy importante. ¿Cómo se hace para identificar desde tan pequeños que tienen esa limitante o esa baja capacidad visual? Por eso nosotros tenemos el apoyo de los especialistas en estas enfermedades visuales, ¿sí? Como el oftalmólogo, el optometrista, son los que nos van a dar las luces a nosotros de la necesidad que tiene el estudiante, de la discapacidad visual que presenta en el momento. Podemos tener estudiantes que tienen glaucoma congénito, que tienen malformaciones desde pequeños, que presentan una prematuridad en el desarrollo. Entonces, estos niños por estas situaciones pues van a tener una limitación en su visión, en sus funciones visuales. Entonces, partiendo de allí, de la valoración que se hace, el diagnóstico que se hace a tiempo, pues entonces nosotros podemos considerar cuáles son las necesidades que tiene cada estudiante en base a su desarrollo. Claro, ahora, ahí me imagino que algunos síntomas o algunos signos que ya desde muy pequeño el infante puede empezar a mostrar para que sus padres empiecen a vigilar o a estar atentos y ir y buscar a un especialista. ¿Cuáles serían esos signos que ya los padres pueden empezar a identificar para entonces, como usted menciona, tomar las medidas justo a tiempo para empezar a estimular esta visión? Nosotros sabemos que la visión realmente se desarrolla, todas las funciones visuales del niño se desarrollan desde los 5 a 7 años, ¿sí? Pero poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, los meses, ellos van teniendo un desarrollo evolutivo de su visión. Si nosotros vemos que a los 3 meses
el niño no tiene fijación a un objeto, el niño no te presenta una reacción a un estímulo de luz que tú le presentes, el niño no te mira a los ojos. Son cositas que nosotros podemos ir viendo, no necesariamente como especialistas, sino también como madre. Nosotros sabemos pues cuáles son las cosas que el niño va mostrando en su evolución, en su etapa evolutiva del desarrollo. Entonces esas son las cositas que nosotros debemos ir viendo, observando que no son normales en nuestros niños. No solamente esa, sino también en esta etapa de bebé, sino también en la etapa preescolar. Cuando el niño entra a la etapa preescolar, pues ya nosotros sabemos que van a empezar a leer, a escribir. Si tiene alguna dificultad, por ejemplo, se acerca mucho al cuaderno, frunce los ojos así de esta manera, él le dice, mamá, no puedo ver, se mueve los ojitos, están irritados, están llorosos, pues estas son cositas que nos van a indicar pues, que hay un problema de visión, que hay alguna condición que le está afectando su buen funcionamiento escolar. Entonces, pues, lo que debemos hacer es primero visitar a un oftalmólogo, a un especialista de la visión, y con esa valoración entonces podemos nosotros hacer un plan remedial para trabajar con el estudiante. Ahora que usted menciona esto de visitar al oftalmólogo, otra de las preguntas que también pueden surgir es, ya habiendo visitado al oftalmólogo y este habiéndole recetado pues los anteojos, ¿no? Que es lo que asumo que inmediatamente va a suceder. Aún así, ya utilizando los anteojos y poder tener quizás una mejor visión, ¿es necesaria esta estimulación? Así es. Esas son ayudas ópticas. Cuando hablamos de las ayudas que se le presentan al estudiante, tenemos ayudas ópticas, que son, por ejemplo, los lentes que usted menciona, que le receta al oftalmólogo, el optometrista le receta unos lentes, y estos no van a llevar totalmente a la eficiencia a veces del estudiante, dependiendo de la discapacidad que esté presentando o del problema ocular que esté presentando el estudiante. Porque puede presentar, por ejemplo, un estrabismo, que es una desviación de la vista, no tiene la vista de forma paralela. Entonces, cuando presentan esto, necesitan una estimulación para poder trabajar ese músculo del ojo y poder entonces tener una mejor eficiencia visual. También pueden presentar miopías, que no pueden ver de lejos, pero la eficiencia realmente de la visión es 20/20. Pero a veces con las ayudas ópticas, que son los lentes, no llegan a un 20/20, están en un 20/40, en un 20/60, que son los estudiantes que más nos llegan a nosotros para la estimulación visual. Entonces, todas estas cositas tenemos que tenerlas en consideración para poder determinar si él, con las ayudas ópticas que ha obtenido, pues puede funcionar normalmente, o si necesita entonces ese seguimiento, esa planificación de los estímulos para poder entonces tener una eficiencia en su nivel escolar. Son datos muy interesantes. Ahora, para aquellos padres que están de repente notando estos comportamientos en sus hijos, como usted mencionaba, que quizás digan, bueno, eh, creo que a mi hijo le hace falta, ¿cómo pueden hacer entonces para buscar ayuda o acercarse a especialistas para que puedan determinar si en efecto necesitan esta estimulación o no? Exacto. Por el momento de la pandemia, pues muchos padres tienen temor de acercarse a los hospitales, a los especialistas, a las ópticas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que le damos el apoyo al padre de familia y las orientaciones necesarias por medio del docente regular o por medio del docente especial, o ellos directamente acercarse a alguno de los centros que nosotros tenemos. Tenemos aula de simulación visual en Panamá Centro, que es en el IPE Betania. Tenemos también en Chiriquí, que es en la que yo trabajo. Tenemos también en Colón, en Coclé, en Veraguas. Pues a todas estas, pues ustedes se pueden acercar al IPE para poder entonces recibir algún tipo de información, orientaciones de parte de los especialistas. Si se acercan a el IPE Chiriquí, el número de nosotros es el 721-0019, o si no, pues me pueden llamar directamente a mí para yo entonces abordar la atención al estudiante y hacerle una valoración para ver entonces cuáles son los ajustes razonables que ellos necesitan. Me pueden llamar al 6309-070919, 91, Gracias, profesora Yamilet Taylor, por acompañarnos esta tarde. Esta información muy importante también para aquellos
que en estos momentos quizás no se hayan dado cuenta, o si no, si ya lo hicieron, saber pues que es tan importante la estimulación de este órgano, el órgano visual, ¿no? Uno de los sentidos Así es. que son vitales para muchas actividades. Le agradezco por acompañarnos esta tarde en A Diario Vespertino. Ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a la población y recuerden, pueden accesar también a las redes sociales que tiene el IPE, a IPE Inclusivo, Facebook, Twitter o Instagram.